Jóvenes, disculpen, pero no sé si Google Meet hizo algún cambio, pero por favor necesito que alguien me confirme al correo oficial si se está escuchando bien la clase y si se está viendo bien la presentación. Vamos a, vamos a presentar y les pido si alguien me puede hacer el favor de mandarme el- a al correo electrónico. Si se está viendo bien la presentación, se los voy a agradecer mucho, por favor. Voy a correr un poquito con la clase, ya es muy tarde, pero el problema que se dio el día de hoy es distinto, por lo menos para mi persona. Entonces, espero que se esté escuchando bien la clase y que estén visualizando bien la presentación. Vamos entonces a entrar en materia con las disculpas del caso por la hora, pero necesito que confirmen, por favor, si se está dando la clase. Si alguien escucha y ve la clase, por favor. Muy bien. El objetivo de la clase, que se conozcan los tratados y convenios internacionales, su definición, su clasificación y su forma. Este es el objetivo de la clase del día de hoy. Tenemos que verificar, jóvenes y señoritas, como ya les informaba, lo que es los tratados o lo que son los tratados y convenios internacionales. Esto es algo muy importante que quiero que verifiquemos, que quiero que establezcamos, que es necesario que ustedes, por favor, lo conozcan y lo puedan, pues, manejar como corresponde, porque es importante para cada uno de nosotros, jóvenes y señoritas, el conocimiento básico en este curso de Derecho Internacional Público de lo que son los tratados. Vamos a correr un poco, pero sí quiero que conozcamos todos los puntos que tenemos que tratar el día de hoy. Al estudiar las fuentes del derecho internacional público, dejamos establecido que los tratados en general no eran más que una especie de codificación del derecho internacional consuetudinario, aun y cuando en muchísimos casos verdaderamente innovan en el campo del derecho. También dejamos establecido que los tratados se han convertido en la actualidad en la fuente principal del derecho internacional público. O sea, esto por favor tenemos que tomarlo muy en cuenta. Los tratados es la fuente principal del derecho internacional público. La legislación internacional que rige, que rige los tratados, pues existen dos convenios sobre derecho de tratados. Uno a nivel regional americano, que establece la Convención sobre Tratados, y otro a nivel universal, o sea, a nivel mundial, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este último fue firmado el 23 de mayo de 1969 y está vigente a partir del 27 de enero de 1980. Guatemala, Guatemala lo ratificó específicamente en 1996. O sea, lo firmó en 1969 en la Convención de Viena, pero lo ratificó hasta 1996. ¿Se puede dar esto? Sí, claro, por supuesto que se puede dar esto. Entonces, eso quiere decir, jóvenes y señoritas, que Guatemala es signatario de estas convenciones, de estos convenios sobre el derecho de los tratados. Uno a nivel regional y otro a nivel mundial. Entonces,
para que conozcamos que lo que vamos a verificar el día de hoy, pues es parte de nuestra legislación interna, porque ya Guatemala lo ratificó. ¿Cuál es, diríamos así, la definición que se conoce sobre los tratados? Pues de conformidad con este convenio de Viena, el artículo 2 de este convenio establece un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera sea su denominación particular. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es la definición. En primer término, es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional. Esto es primordial, porque muchos de nosotros podríamos decir, es que un convenio o un tratado es algo distinto, algo pues es un contrato o es una decisión unilateral o inclusive un convenio entre partes, pero no es así. Entonces, esto es un acuerdo internacional celebrado entre los estados. Entonces, por favor, tomemos esto en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. La terminología, la terminología de los tratados. ¿Cuál es esta terminología? Pues el tratado y convenio lo entendemos como un nombre genérico. Sin embargo, algunos consideran que estos nombres designan en su forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional. Aquí ya se amplía lo que es esta definición. Repito, tratado o convenio lo entendemos como un nombre genérico. Sin embargo, algunos consideran que estos nombres designan en su forma más general y completa el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional. Los otros nombres indican relaciones y situaciones específicas bien determinadas, aun y cuando la mayoría de ellos se utilizan indistintamente para significar la misma noción jurídica. Entonces, ¿qué otros nombres se utilizan para definir lo que generalmente conocemos como tratados o convenios? Pues el arreglo, el acuerdo, el pacto, también el protocolo, que aquí quiero detenerme un poco en lo que es el protocolo. ¿Por qué razón? Porque el protocolo es un instrumento jurídico. Es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia. O sea, aunque le hayan dicho que el protocolo es un tratado o un convenio, el protocolo es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal y puede referirse a una ampliación de un tratado, constituir un reglamento para la operatividad de un tratado, un instrumento de recapitulación sobre lo expresado en la negociación del tratado principal, etc. Repito, es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal y puede referirse a una ampliación de un tratado, constituir un reglamento para la operatividad de un tratado. O sea, se utiliza como para ampliación o reglamentación de un tratado, mas no es un tratado o convenio internacional. Además,
lo han mencionado o han utilizado esta terminología para tratados o convenios, como por ejemplo la declaración, el concordato, la carta. Son términos que han utilizado indistintamente, pero que no corresponden a lo que es un tratado o convenio internacional. La clasificación de los tratados. Disculpen que vaya corriendo, jóvenes y señoritas, pero nos atrasamos por el aspecto mismo de, del proceso, diríamos así, para inicio de esta clase. Disculpas, por favor, en esta situación y espero en realidad que sí se esté proyectando la clase. En la tercera diapositiva, al finalizar la tercera diapositiva, voy a verificar si hay algún correo que me confirme eso. Por su contenido, tratados, contratos y tratados ley. Son dos tipos de tratados distintos que es conveniente conocer. El tratado contrato inclusive está subdividido. ¿En qué? Está subdividido en tratados contrato ejecutados que tienen naturaleza perpetua y no varían, aunque cambien los gobiernos. Por ejemplo, de estos tratados, la fijación de límites, aguas y territorios. Y los tratados contrato ejecutorios, o sea que se pueden ejecutar en algún momento determinado, también se llaman de efectos sucesivos, o sea, eh, no se realiza su objetivo en el momento preciso de su firma y de su ratificación, sino que es posterior. Y solamente surten efectos cuando se presentan las circunstancias apropiadas. Por ejemplo, un tratado de extradición, un tratado que crea alianzas, un tratado de ayuda mutua. Los tratados ley son aquellos que crean un marco jurídico dentro del cual va a evolucionar un ente jurídico. Son instrumentos de carácter general, creativos, que contienen disposiciones sustantivas, por ejemplo, el tratado que creó la ONU, la OEA, la OIT y muchos otros. O sea, estos tratados ley, su característica es que crean un marco jurídico. ¿Para qué? Para el establecimiento y desarrollo de algún ente jurídico, o sea, de algún organismo internacional. Esa es la diferencia también entre el tratado contrato y el tratado ley. Por sus participantes pueden ser bilaterales y multilaterales. Esto, jóvenes y señoritas, pues ya pues debe de ser de conocimiento general que el tratado bilateral por sus participantes es que está únicamente o están dos estados en su, diríamos así, en su eh, firma y por ende en su ratificación. Pero también por sus participantes pueden ser multilaterales. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes y señoritas? Pues multilateral quiere decir varios estados. O sea, dos estados bilateral. Tres o más estados, pueden ser 10, 20, 50, 100 estados, multilateral. Las convenciones internacionales normalmente son más de 100 estados. Son más de 100 estados por sus participantes. Entonces pueden ser bilaterales, 2, multilaterales, 3 o más estados. Por su objeto, pueden ser generales y especiales. Los generales, pues ahí sí que por su definición, pues toman conceptos a nivel general. No hay nada específico, son diríamos así, un convenio marco. Y los especiales, pues pudiendo subdividirse pueden ser políticos, económicos, sociales, administrativos, financieros, etcétera.
O sea, los especiales llevan un punto específico, llevan un objetivo específico. Les repito, políticos, económicos, sociales, administrativos, financieros, etcétera. Estos son la clasificación de los tratados por su contenido, por sus participantes, por su objeto. Entremos a lo que se denomina doctrina de los estados. Esta doctrina de los estados, jóvenes y señoritas, pues podríamos decirlo, ya es el corazón de lo que es la clase y específicamente, jóvenes y señoritas, de lo que es el curso, porque es importante que se verifique, diríamos así, se establezca ya que es la fuente principal del derecho internacional público, también debe de ser el punto principal de lo que vamos a conocer. Porque inclusive para el segundo parcial vamos a ir conociendo algunos de los tratados y convenios internacionales. Doctrina de los tratados. La celebración. ¿Qué se conoce como celebración? Pues los tratados son instrumentos solemnes, tanto por su contenido como por las partes que intervienen en ellos, y porque además deben ser registrados. La celebración de un tratado contiene la fase de las negociaciones, que es la etapa durante la cual se discute el contenido y la forma. Las negociaciones pueden ser públicas y privadas. Las públicas se dan generalmente en la celebración de tratados multilaterales y al interior de conferencias internacionales diplomáticas. La privada generalmente se refiere a tratados bilaterales. Entonces, ¿qué diríamos así es la celebración? Pues en cierta forma es la negociación. Y la negociación, podríamos decirlo, jóvenes y señoritas, no tiene un plazo determinado. Puede ser un mes, pueden ser 3 meses, puede ser 6 meses, un año. ¿Pueden ser varios años? Sí, pueden ser varios años la etapa de la celebración, o sea, de la negociación. Tómenlo en cuenta, por favor, porque, por ejemplo, conocemos el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Pues fueron varios años de negociación. Inclusive ahorita Centroamérica está negociando o está celebrando, diríamos así, porque la palabra técnica sería la celebración, un convenio de libre comercio entre la Unión Europea y Centroamérica. La Unión Europea no quiso negociar solo con Guatemala o solo con algún país de Centroamérica. Incluyeron a todos. Entonces, tiene varios años de negociación y por ende se hace necesario que se continúe hasta agotar los últimos puntos, previo a formalizarlo, como es la siguiente etapa, la forma, el preámbulo, el dispositivo y el cierre, y posteriormente la suscripción. Entonces, la celebración es la etapa durante la cual se discute el contenido y la forma. Las negociaciones pueden ser públicas o privadas. Las públicas se dan generalmente en la celebración de tratados multilaterales y al interior de conferencias internacionales diplomáticas. La privada
generalmente se refiere a tratados bilaterales. Muy bien. Forma de los tratados. O sea, así como un contrato tiene una forma, así como una escritura matriz tiene una forma, de igual manera, los tratados tienen una forma. Preámbulo, dispositivo y cierre. Para los, diríamos así, para los que conocen los contratos, pues, o la escritura pública o la escritura matriz, encabezado, cuerpo y cierre. Es como un parangón que podemos utilizar para esta situación. ¿Qué es el preámbulo? Pues es la parte, en esta parte se hace constar el objeto del tratado. En términos generales, el nombre de las altas partes contratantes, las credenciales de los negociadores y firmantes, y la exposición de motivos. En esta parte se hace constar los plenos poderes que la Convención de Viena define como un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación y la adopción y la autenticación del texto de un tratado. Para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado y para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. El preámbulo entonces es el encabezado donde tienen que comparecer las altas autoridades, contratantes, sus credenciales, la exposición de motivos y algo, ahí sí que sobremanera importante, los plenos poderes que ejercen los representantes de cada estado. El dispositivo, pues es la parte más importante, pues es en la que contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Cada artículo se refiere a un punto preciso. Los aspectos técnicos se contemplan y explican en anexos al texto en la parte final. Ejemplo de los tratados con anexos técnicos es el Convenio de Chicago sobre Transporte Aéreo Internacional. Este tratado o convenio internacional contiene 17 anexos técnicos, pues que definitivamente tiene que ver con el transporte aéreo internacional. Y para concluir la forma, el cierre. Como su nombre lo indica, viene al final del instrumento. En esta parte del tratado encontramos todas las disposiciones de carácter provisional o transitorio, las condiciones para su entrada en vigor, el lugar del depósito del instrumento, la ratificación en cuanto a tiempo y lugar, la forma en que otros estados pueden adherirse si se trata de un tratado multilateral, las firmas, los idiomas oficiales, la forma de dirimir las diferencias, plazo para que entre en vigencia la denuncia, las reservas y la forma de interpretación, etcétera. Entonces, el cierre contiene varias situaciones de los tratados que es conveniente, que vamos a conocer con posterioridad. Ahorita solo se los menciono. En la parte final del instrumento se encuentran todas las disposiciones de carácter provisional y transitorio, las condiciones para entrar en vigor, el lugar del depósito del instrumento, la ratificación en cuanto a tiempo y lugar, y la forma en que los estados pueden adherirse. Esto lo vamos a conocer con posterioridad. La suscripción. ¿Qué es la suscripción? Pues en primer término, la firma de los tratados. La firma de los tratados. En eso, diríamos así, se materializa la suscripción. Las que naturalmente ponen fin a la negociación. La firma no crea obligación inmediata,
debido a que de una parte, la mayoría de los tratados no son firmados, mucho menos negociados por el jefe de Estado. Y de otra parte, en la que la mayoría de los estados, a menudo, que se trate a excepción, diríamos así, a excepción de un gobierno de facto, existe otro órgano encargado de la ratificación. Ustedes lo saben muy bien que en Guatemala es el Congreso de la República quien ratifica los tratados o convenios firmados por el representante, o en este caso el jefe de Estado de Guatemala. Hoy en día siempre se firma ad referendum. La ratificación permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones que contrae. Esto por eso mismo es importante la ratificación, porque en pocas palabras, en pocas palabras, se hace necesario, se hace necesario leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones a contraer. Por un ente que no fue el que firma, no fue el que negoció, sino que en este caso va a ratificar. Y en su caso, en el caso de Guatemala, es el Congreso de la República. Reservas, declaraciones, excepciones y manifestaciones. Pues la reserva es una manifestación de voluntad de desacuerdo en relación a cuestiones secundarias o accidentales. O sea, en primer término, la reserva, sí, solo sí, es una manifestación de voluntad de desacuerdo del Estado. Pero entonces, ¿por qué se firma? Porque el 90%, diríamos así, del convenio o tratado internacional, por ejemplo, le favorece a Guatemala, pero el 10% restante no. Hay una cláusula que no le conviene a Guatemala. Entonces, ahí sí que la doctrina de los tratados establece que un país, que un Estado puede reservarse la entrada en vigencia, escúchese bien, de una cuestión secundaria o accidental. Nunca puede serlo con respecto a cuestiones fundamentales o principales, pues daría muerte inmediata al tratado, en el caso de los bilaterales. La Convención de Viena describe la reserva como una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la reserva? Pues el Estado de Guatemala se limita, no entra en vigencia para el Estado de Guatemala. En su caso, podemos poner como ejemplo, en muchos años estuvo vigente la reserva de Guatemala con relación al Convenio Interamericano de Derechos Humanos, a la aplicación de la pena de muerte. El Pacto de San José, como también se le conoce, prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Guatemala, en muchos de sus artículos del Código Penal, establece la pena de muerte, por ejemplo, por asesinato. Actualmente ya no por violación, pero sí había un artículo que establecía por violación agravada la pena de muerte. Actualmente ya no está. Y a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de la República de 1985, pues Guatemala levantó esa reserva que tenía sobre el Pacto de San José o sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, esto es un ejemplo de lo que es la reserva. Voy a verificar
Jóvenes y señoritas, ¿cómo estamos? ¿Estamos de acuerdo a lo que establecimos aquí? ¿Estamos bien? Hay 27 participantes, solamente quiero verificar. Excelente. Muchas gracias, Isela. Ya se escucha, se ve bien. Edgar, disculpe, Lick, se escucha, pero no se ve bien, no se ve nada en pantalla, dice. Brandon, transmisión, día viernes 5, si se escucha, y está la presentación correcta, gracias. Muchas gracias, jóvenes. Joshua, Guadalupe, María Isabel, Brando Rodríguez, Edgar Aníbal e Isela Guadalupe. Les agradezco mucho porque me confirman que sí estamos en la clase. Con las disculpas del caso, vamos a continuar con la misma porque tenía las dudas de veras porque lamentablemente no se llevó a cabo el mismo proceso que todos los otros días. Entonces sí tenía ciertas dificultades para establecer si se estaba o no se estaba dando la clase. Les agradezco mucho, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con la misma. Y dentro de la doctrina de los tratados, pues después de la suscripción, se da el canje de, de lo que es el tratado o convenio internacional. En los tratados bilaterales, únicamente en los tratados bilaterales, consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes. Es el acto por medio del cual se notifica la otra. Y esta la primera, o sea, se hace intercambio de notificaciones entre estados. Y el tratado ha sido debidamente ratificado por el órgano estatal competente. El canje es constancia del consentimiento, según el artículo 16 de la Convención de Viena sobre los tratados. En algunos casos se especifica en el instrumento mismo la fecha máxima en que debe efectuarse el canje, o a falta de lo cual a veces queda sin efecto. Un ejemplo de uno de estos tratados, diríamos así, debidamente firmados, pero que no se llevó a cabo, o sea, no entró en vigencia por la falta de canje, fue un tratado precisamente firmado por Guatemala. Es el Tratado Adicional de 1863 entre Inglaterra y Guatemala, por el cual se especificó la aportación de cada parte en el cumplimiento de la cláusula séptima del Tratado de 1859 entre dichas partes. Como no hubo canje, como no hubo ratificación por parte de los estados, entonces no entró en vigencia ese tratado internacional. El depósito se da en el caso de tratados multilaterales. O sea, el canje es para diríamos así, el intercambio de notificación de los tratados bilaterales. Pero para los tratados multilaterales se denomina depósito. El tratado se deposita en un gobierno. Sería largo avisar a cada estado parte la ratificación de cada uno de los estados que haya ratificado, que es el aviso entonces que se da ante un órgano competente previamente fijado en el mismo tratado. Que la ratificación sea consumado por el órgano estatal competente de cada estado. Puede ser la ONU, puede ser la OEA. Tanto el canje como el depósito son importantes para la entrada en vigor de los tratados. Entonces, jóvenes y señoritas, el depósito, pues es, diríamos así, la confirmación o la ratificación de el tratado por el órgano estatal competente de cada estado. O sea, notifica a, en este caso, a la ONU, a la OEA o al organismo internacional o al estado en su momento, depende de
diríamos así, de qué forma lo indicaron en el mismo tratado, que se ha ratificado por el Estado A, B, C, D, X. Eso es el depósito. Ahora, el registro. El registro es la constancia que existe en un organismo de que una determinada parte ha adquirido derechos y obligaciones en una determinada parte del tratado o contrato. Antes de 1920 no existía la obligación de registro. A partir de ese año, cuando se introdujo la cuestión de evitar los tratados secretos en la Sociedad de Naciones, ahora la Organización de las Naciones Unidas, se estableció la obligación del registro de los tratados. En la actualidad, la mayoría de los tratados se registran en la ONU. El, el efecto del registro es la obligatoriedad frente a terceros. La sanción por la ausencia de registro es que no se puede invocar frente a terceros un tratado no registrado. Tampoco podrá ejecutarse ante órgano internacional. Esto está previsto en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 102. Entonces, jóvenes y señoritas, el registro, pues se tiene establecido en primer término a partir de 1920. Y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya es la Secretaría de las Naciones Unidas quien registra los tratados y convenios internacionales, que sería a partir de 1947. Antes de esa fecha, no existía un registro, no existía un lugar donde se fuera a depositar los tratados y convenios internacionales. Sean estos bilaterales, sean estos multilaterales. Sean estos generales, sean estos especiales. Entonces, jóvenes, señoritas, ahora existe una entidad, una institución, en la cual se puede ir a depositar estos tratados. ¿Para qué, jóvenes y señoritas? ¿Para qué? Para que pueda surtir efecto, para que exista un ente, diríamos así, eh, podríamos decirlo así, imparcial, que pueda coercitivamente obligar a alguna de las partes, si no cumpliera el convenio o tratado internacional, a cumplirlo. ¿Qué sucede si no se registra? Pues exactamente, no existe una tercera parte imparcial que obligue a alguna de las partes, si no cumple el tratado, a cumplirlo. Espero darme a entender en esta situación. Quiere decir con esto que, por ejemplo, la ONU puede obligar a Estados Unidos a cumplir un tratado o convenio internacional firmado con Guatemala. ¿Podría hacerlo? Sí, claro, podría hacerlo. Igualmente, Guatemala o la ONU podría obligar a Guatemala a cumplir un tratado internacional con Belice o con El Salvador, por ejemplo, siempre y cuando esté registrado ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es la adhesión? Pues se da cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no fue parte fundadora, desea devenir parte, o sea, desea ser parte del tratado. De eso se trata la adhesión. Se adhiere. En los tratados multilaterales se deja siempre una cláusula que indica la forma de adhesión. A veces los estados originarios invitan a otros estados a devenir partes y lo hacen por medio de la adhesión. Es evidente que el que se adhiere no puede poner condiciones, no puede pedir modificaciones, ni puede pretender negociar. La adhesión es el acto por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. La adhesión es la
diríamos así, es decirle al, a la comunidad internacional, yo quiero ser parte de ese tratado. Lo que sí es muy importante es que no puede ese Estado que se está adhiriendo, no puede por ninguna forma modificar o renegociar el convenio o tratado internacional al que se está adhiriendo. Esto está establecido plenamente, diríamos así, en lo que es la adhesión. Tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Como un ejemplo de esto, podríamos decir, se da o se dio o en el caso de la adhesión de Belice a lo que es la ONU, lo que es la OEA. Belice, diríamos así, no era un estado libre hasta 1996. A partir de esa fecha, llevó a cabo los procesos necesarios para adherirse a la OEA y a la ONU, lo cual logró en su momento determinado. Y entonces, esto es un ejemplo, diríamos, fácil de comprender de lo que es la adhesión. Solo, y aquí quiero dejar claro, solo los estados firmantes entraron en la celebración, o sea, entraron en la negociación. Los estados que se adhieren a un convenio tratado en ningún momento pueden o pudieron negociar. Vamos a ir viendo la hora. Tenemos, sí, estamos bien, estamos bien. Las garantías. Antes se pedían garantías de que los estados iban a cumplir especialmente en los tratados bilaterales. En la actualidad ha caído en desuso esa práctica y se aplica solamente en el caso de los estados beligerantes que ponen fin a una guerra. Es costumbre que la ONU, a través de su fuerza de paz, garantice el cumplimiento de esos tratados en los estados beligerantes, que sí se da en varias situaciones, pero que es específico, diríamos así, actualmente para aquellos estados que han concluido una guerra y que pues por por la situación que están pasando, pues pues que pudieron, diríamos así, salir de ese estado de guerra. Puede ser una guerra interna, puede ser una guerra contra otro país, como está actualmente Ucrania y Rusia. Eh, Ahorita que yo recuerde, solo Afganistán, creo yo, todavía sigue en guerra interna. Algunos países de África, pero no se tiene mucho conocimiento de ello. Pero sí hay algunos países en guerra interna. El Congo, por cierto, donde hay una representación de Guatemala, es uno de los países que tiene guerra interna y que está la ONU tratando, porque no se ha logrado, de establecer la paz en esos países. Pues en esos casos es donde se presentan garantías. De lo contrario, pues en los tratados generales y en los tratados, diríamos así, especiales, normalmente ya no se solicita garantía alguna. Vamos a lo que es la interpretación, terminación o extinción de un tratado o convenio internacional, su revisión y su invalidez. Esto es algo que tenemos que conocer. Cada punto que hemos visto, por eso mismo le denominé la doctrina de los tratados, parte 1, parte 2 y parte 3, porque cada uno de los puntos no puede faltar en la negociación de un tratado o convenio internacional. Algunos de ustedes dirán, pero Lick, mire, esto es para diplomáticos
para, qué sé yo, tal vez gente pudiente o alguna situación así. Jóvenes y señoritas, les sé decir, por lo menos tengo ese orgullo, diríamos así, de indicar que uno de los alumnos que yo tuve de la Universidad Rural de Guatemala actualmente está en una misión diplomática. Entonces, como un refrán muy conocido, les podría decir, no pueden decir ustedes de esta agua no he de beber, porque puede ser que sí tengan que conocer este tipo de tratados o convenios internacionales. Por ello les pido que por favor estudien y profundicen sobre lo que es la doctrina de los tratados. Interpretación. El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos dice: un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente, que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Jóvenes y señoritas, en primer término, los tratados y convenios internacionales deben interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto. Y, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, o sea, de las disposiciones, incluido su preámbulo, los anexos. Y en los anexos que va, todo acuerdo que se refiere al tratado, todo instrumento formulado por una o más partes con motivo a la celebración del tratado. O sea, diríamos así, todo el preámbulo, el dispositivo, el cierre, la negociación y los anexos, todo forma parte del tratado para su interpretación. Todo. Por favor, tómenlo en cuenta. Terminación. Doctrinaria y consuetudinariamente, los tratados pueden extinguirse por cumplirse el término. O sea, llega a su término, se cumplió, se extingue el contrato. Por cumplirse la condición. Por ejemplo, un tratado o convenio para la entrega, solamente es por decir un ejemplo, para la entrega de una isla que le pertenece a X estado. Se le entregó la isla, concluyó el, el tratado o convenio internacional, por cumplirse la condición. Por ejecución del objeto, una extradición. Se cumple el objeto, se extingue el tratado o se termina el tratado. ¿Son tratados renovables? Por supuesto que sí. Frecuentemente, constantemente se pueden estar extraditando personas. Puede ser, este puede tener un plazo específico. Sí, claro, puede tener un plazo específico de 5, 10, 15, 20, 50 años o indefinido. Por denuncia, que por ejemplo se violentó el tratado. Por renuncia, que ya no se quiere continuar con el tratado. Por mutuo consentimiento, o sea, ya no los dos estados o los estados participantes ya no quieren continuar en ese convenio o tratado. Por desaparición del estado. ¿Se puede dar? Claro que sí, han desaparecido varios estados. La Unión de Repúblicas Soviéticas, Yugoslavia, Checoslovaquia. Algunos ejemplos podríamos decir. En América Latina, que yo sepa, solamente se han modificado los estados, no se han extinguido. Por guerra, por imposibilidad, por incumplimiento
por cambio de circunstancias. Muy bien, jóvenes y señoritas. La revisión. ¿Qué es la revisión? Pues la revisión es la facultad de los tratados firmantes que hayan ratificado, en el caso de los tratados multilaterales, o canjeado, en el caso de los tratados bilaterales. La práctica internacional actual se orienta hacia la revisión periódica, especialmente en los tratados bilaterales de carácter comercial o técnico. Esto se da frecuentemente, inclusive la práctica internacional actual se orienta hacia la revisión periódica, principalmente en los tratados comerciales. En los tratados comerciales. Tómenlo, por favor, en cuenta, jóvenes y señoritas. Invalidez. Es posible que un tratado que ha sido debidamente firmado, negociado, ratificado, pueda calificarse posteriormente de inválido. Pues lamentablemente sí es posible. Hay situaciones que pueden hacer de un tratado o convenio internacional que sea inválido. Pueden darse varias. Esta es la última diapositiva que vamos a conocer el día de hoy, jóvenes y señoritas, de las clases de invalidez de un tratado o convenio internacional. Para que, podríamos decir así, podamos conocerlo y podamos, diríamos, saber, conocer sus clases de invalidez. Por haber violado disposiciones de un derecho interno, por haber celebrado o por haberse celebrado por personas no autorizadas. También puede ser inválido un tratado por error, por dolo, por corrupción o por coacción. Estos son, diríamos así, no todos, pero sí algunos de las clases de invalidez que se pueden dar por un tratado o convenio internacional. Someramente, no vamos a conocerlos todos, pero someramente vamos a conocer estos que tenemos en pantalla. Inválido por haber violado disposiciones del derecho interno. Constitucional. Esta situación genera invalidez solamente cuando una de las partes sabía al momento de celebrar el tratado que la otra parte estaba actuando con infracción a un requisito constitucional. Entonces, si una de las partes en realidad sabe que no es posible la firma del tratado o convenio internacional porque violenta su constitución, el tratado es inválido per se, o sea, de pleno derecho. Solamente si una de las partes lo sabe. Normalmente podríamos decir, de acuerdo inclusive a nuestra misma constitución, en el estado de Guatemala, no podemos alegar ignorancia de la ley. No podemos alegar eso. Entonces, haría inválido el tratado o convenio internacional. Inválido el tratado celebrado por personas no autorizadas para representar a un Estado. Esta situación genera invalidez solamente en el caso en que la otra parte tiene conocimiento de la falta de personería. En este caso es muy raro, puesto que al principio de toda negociación de tratados es necesario presentar los plenos poderes o se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de las otras circunstancias que la intención de esos estados han sido al considerar a esa persona representante del Estado. Entonces, eh, solamente y únicamente que no tuviera esta persona o estas personas que no estuvieran autorizadas para la celebración de un Estado. ¿Se puede dar? Claro que sí, se puede dar. Normalmente, diríamos así, puede ser que unos sean los negociadores y otros sean los
los que estén autorizados para firmar. ¿Puede darse eso? Sí, claro, sí, pues se puede dar. Puede darse muchas veces. Entonces, lamentablemente, sí, solo sí, diríamos así, esta situación genera invalidez solamente en el caso de que la otra parte tiene conocimiento de la falta de personería. O sea, los dos estados, diríamos así, están en contubernio para firmar ese tratado o convenio internacional. El error. El error genera invalidez de conformidad con el artículo 48 del Convenio de Viena. Si ese error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse al tratado. O sea, el error siempre, 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 siempre va a ser, diríamos así, inválido. No solamente un contrato interno, sino que también un tratado o convenio internacional. Le podemos agregar aquí el dolo, que si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Esto lo establece el artículo 49. El 48, el error. El 49 del Convenio de Viena, el dolo. Y el 50, la corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida por medio de la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador. Y para concluir, la coacción sobre el representante de un Estado, la manifestación del consentimiento, si ustedes se percatan, todos son, todos son vicios del consentimiento. Error, dolo, corrupción y coacción, vicios del consentimiento que hacen inválido un tratado o convenio internacional firmado por dos o más estados. Repito la coacción. La manifestación del consentimiento de un estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él. Carecerá de todo efecto jurídico. Jóvenes y señoritas, los vicios del consentimiento, ni interna ni externamente, tienen o hacen nulo un contrato, en nuestro caso, un tratado o convenio internacional. Esto es para que ustedes, por favor, jóvenes y señoritas, conozcan que hace inválido per se, o sea, de pleno derecho, un tratado o convenio internacional debidamente firmado por dos estados, dos o más estados. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a concluir nuestra clase el día de hoy con las preguntas de la semana número 3. 1. Es una de las partes de las cuales se compone un tratado. 2. Defina a qué se refiere cuando se da el caso de tratados bilaterales y consiste en el intercambio de notificaciones que se hacen las partes. 3. Indique qué es cuando un Estado que no ha firmado originalmente y que no fue parte fundadora desea devenir como parte dentro de un tratado. 4. Disculpen. 4. Es una de las formas por las cuales se puede extinguir un tratado. Y 5. Es una de las clases de invalidez de un tratado. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase, jóvenes y señoritas. Espero haya sido de su interés y espero también que les sirva en su vida profesional. Gracias por los mensajes recibidos. Con las disculpas del caso si me atrasé, pero
estábamos en esta situación, pero el contenido está ya de su conocimiento. Cualquier cosa, nos vemos la próxima semana, bueno, nos escuchamos la próxima semana en la semana número 4. Buena tarde, jóvenes y señoritas.